Bueno, regresamos. Estamos teniendo un debate en torno a este relanzamiento del Partido Acción Nacional y lo que significa esto para la política nacional. Por cierto, hoy la presidenta que dijo es la misma gente, en el mismo lugar, en la misma gente. En el mismo lugar y con la misma gente. Exacto, ¿no? Citando a los clásicos. Citando exacto, a los clásicos, a Juan Gabriel. Pero, ¿cómo ves? O sea, porque, digo, también cito a Viridiana Ríos, ¿no? Que escribe hoy en Milenio, oigan, cuidado con el PAN, tampoco se confíen. En fin, esto también mueve del otro lado, ¿no? Sí, o sea, yo creo que tienen toda la razón, que está muy incipiente, pero eso es lo que hay. Sí. El PAN es lo que hay. Esa es la posición que ahorita hay. Ya quitas a MC. No, ahorita hablando del PAN, ¿no? O sea, sí. Como todo mundo quisiéramos que tuvieran más, que hubiera más liderazgos, que hubiera... No lo tienen. Sí. Están apenas... Es lo que hay, Están apenas tratando de volverse a unir para competir en el 27. Eso es lo que me parece que lanzaron ayer. Y sí, da pena, porque debieron haber reaccionado muchísimo tiempo antes. Sí. Da pena horrible cómo se quedaron los cadeneros de la política metidos con las campanitas. Bueno, por primera vez sueltan las candidaturas. Los mismos cadeneros. Entonces, vamos a ver si las sueltan de verdad. Yo sí creo que podríamos criticar muchísimo, pero es mejor que hagan esto a que no lo hagan, digamos. O sea, es mejor que en México empiece a tratar de surgir partidos de oposición competitivos a que no sucedieran, digamos. Y por eso me da pena. Entonces, cuando dicen el contenido, pues sí, tienen razón. O sea, debería de haber algo más armado. ¿Sí? No sé si la logren armar, pero quiero esperar que... Porque no creo, además, volviendo a Salinas Pliego, yo no creo que sea la misma derecha. No. La de Salinas Pliego y la del PAN. No. O sea, yo creo que la del PAN tiene más que ver con sus raíces católicas y su tema de clase media y su tema de las reglas del juego. O sea, es otra cosa que la que quiere Salinas Pliego, pero bueno, sí puede pasar. Yo no creo que pase una cosa así. Bueno, insisto, a ver, vamos a ver si se juntan el hambre y las ganas de comer. No lo sé, ¿no? Pero lo cierto es que tanto Acción Nacional va a necesitar un candidato presidencial como si decide Ricardo Salinas lanzarse, va a necesitar un vehículo llamado partido político. Pero ¿no? yo creo que esa es una trampa muy grave y Javier me parece que lo pone muy claramente en el sentido de la necesidad de un horizonte de los partidos políticos. Tiene que haber una apuesta de mediano plazo ante un régimen político que no va a estar solamente 2 sexenios, en donde sí hay una nueva estructura de poder, que hay un nuevo espacio público y la inserción del Partido Acción Nacional tiene que tener un horizonte de mediano plazo. Desde luego que tiene que cuidar las elecciones intermedias y tiene que hacer todo el esfuerzo para que la mayoría en la Cámara de Diputados no sea la misma mayoría que tiene ahora, pero sí tiene que tener un horizonte. Y es lo que, a mi juicio, no ofreció el dirigente pero del fíjate, PAN. Tiene que tener, y me parece que ese es el... ¿Horizonte o futuro? Horizonte, una idea de hacia dónde va, más allá de la... Bueno, desde luego que tiene que compaginar las elecciones próximas, las elecciones locales, con la idea de un partido que se inserta en un régimen político diferente y que tiene como propósito redemocratizarlo. Pero fíjate, usando lo mismo... Y esa a mi juicio, es la gran enseñanza del Partido Acción Nacional de principios de los 40. Pero yo voy a utilizar el mismo argumento que hacía Javier Tello en años anteriores, diciendo que a eso le apostó Movimiento Ciudadano, a ver un poco más allá de la elección del 24. Hoy Movimiento Ciudadano está desdibujado. Hoy Movimiento Ciudadano se fue, no ha podido salir de las catacumbas. Está ahí en ese 10%. No estoy de acuerdo con eso. Tiene gobiernos de 2 estados muy importantes, tiene una bancada que tiene una posición públicamente discernible y creo que tiene futuro. ¿Tiene mucho futuro más. Yo creo que tiene futuro Movimiento Ciudadano. Más que para la Acción Nacional. Más que el PRI, por supuesto. No, que el PRI ya... pero yo creo que la oposición está en esas 2 posibilidades. En la posibilidad de
el Partido Acción Nacional y la posibilidad de Movimiento Ciudadano. ¿Qué es lo que va a quedar? Pues habrá que verlo. Ahora, a mí me en encanta, los próximos años. y estoy de acuerdo con lo que dicen tanto Chucho como Javier, de que tienen que tener un horizonte, pero en serio así no funcionan los políticos. Pero Es que así no funciona. A ver, Leo, depende, uno pero sí. depende No, cuáles los partidos. Mira, políticos déjame están- comparar, A déjame ver. contrastar el Partido Republicano en la época, digamos, después de Clinton, sobre todo, que se decía ya está perdido el Partido Republicano, ya no tiene nada que hacer, el cambio demográfico indica que ya para siempre van a ganar las elecciones los demócratas. ¿Qué empezaron a hacer, desde antes incluso, el Partido Republicano? A hacer, digamos, cambios en las fronteras de la redistritación, impulsar eso, cambios, empezar a impulsar sus candidatos en el Poder Judicial, empezar a generar nuevas candidaturas y vinculación con las derechas evangélicas, en fin, todo un trabajo de territorio muy fuerte de mucho tiempo, que es lo que también permite que eventualmente cuando prende con el Tea Party, digamos al comienzo de Obama, Encontraron un ¿sí? electorado. Pero sí tenían una base, no era sobre nada. ¿Qué pasa en cambio con los demócratas? Que después de Clinton, ya desde Clinton, empiezan a abandonar todo ese trabajo más de territorio. ¿Qué logra Obama con las aplicaciones y la tecnología? Sí logra captar mucho dinero y captar votos, pero no logra generar esa base más duradera que le permita en la siguiente vuelta ganar elecciones. Entonces, yo sí tiendo a pensar que basado en ese ejemplo y algunos otros, si tú no construyes de mediano plazo y no solamente de cara a la próxima elección, tus posibilidades de triunfo más allá de la próxima elección son muy escasos e incluso para la próxima elección son bajos. Y yo no veo Acción Nacional haciendo nada de eso, ni hoy ni hace ya mucho tiempo. ¿Y si lo ves a Movimiento Ciudadano haciendo eso? Creo que en plan hormiga, lo que yo alcanzo a ver, ¿sí? En plan súper hormiga, pero ahí lo van haciendo. A ver, tú que defendiste mucho la estrategia del Movimiento Ciudadano. No es que la defienda, No, pero la veía la defendiste. lógica. Sí, claro. Veía un PRI y un PAN cayendo, Sí. esos votos se tenían que ir a algún lado, veía el pésimo nombre que tenían los partidos tradicionales, veía el potencial que podía tener un nuevo partido, en fin, veía la lógica de eso. Sí. ¿Qué tanto éxito han tenido? Pues menos del que a ellos les hubiera gustado, pero de que han tenido algo de éxito, han tenido algo de éxito. Aquí estamos hablando de ellos, antes no hablamos de ellos. Incluso el PAN piensa en ellos como un futuro posible Claro. aliado, ¿no? Y ya ha habido diálogos, ¿no? Entre líneas, Bueno, la etcétera. presidenta dice que esa va a ser la alianza, Bueno, pues ahí está. PAN-MC. Ahí está. Eso dice Claudia Sheinbaum. Pero lo que decías antes también es muy cierto, es decir, todo esto se da en un contexto más amplio. Usar Estados Unidos, se vale, no se vale, pero es un sistema bipartidista con un colegio electoral, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, aquí lo que tenemos es, vamos a tener nuevas reglas que todavía no sabemos cuáles son. ese es También un eso punto es clave. muy buen punto. Entonces, tenemos un Sí. partido, podemos llamarlo hegemónico, dominante, ¿no? Hegemónico. Pero es un partido que tiene una presencia contundente electoral y que muy probablemente juegue el próximo juego con nuevas reglas que lo favorezcan aún más. Entonces, pensar en la próxima elección en estas circunstancias, yo creo que es un error. Estratégico para el PAN. Eso no significa que las debas de olvidar y no pensar como decía Chucho. O sea, pensar solo en la elección solo, es un exacto, error. solo, Hay que pensar, exacto. por supuesto. No, pero claro. Pero no Este- te puedes quedar en esa meta, ¿no? Y Leo, tú dices que así no son los políticos. Pues no, a unos sí, otros no. ¿Qué es lo que hace de un gran líder político? Pues es que piensa más allá de la próxima elección. No es Jorge Romero. Pero estamos hay una posible estrategia que no depende de un líder. Ha habido partidos que se han transformado sin depender de un líder. Y luego ha habido las mismas caras que se transforman. Lo ha habido en el Partido Laborista, lo ha habido en muchos otros. Bueno, hoy Hungría es gobernado por un personaje que no tiene nada que ver con quién fue. Y un día se levantó y se transformó. Y ha sido profundamente exitoso, de una manera con la que yo no concuerdo. Pero se transformó él como persona, como político. Entonces, también eso se vale, que se transformen. Lo han hecho algunos políticos mexicanos. Hemos visto a famosos políticos que han brincado de uno a otro partido en cierto sentido transformándose de un PRI a algo más, de un PAN a algo Bueno, más. en Morena está lleno. En Morena está lleno, pero unos por cinismo. Yo hablo de genuina transformación, que, ¿no? Entonces,
ideológica. Pero yo sí creo que sí tienen que pensar en ese contexto amplio, y al pensar en ese contexto amplio, yo creo que se ven obligados a operar con varios horizontes. Un horizonte de elección intermedia próxima, otro horizonte 2030 y otro horizonte. Hablaba ahorita Blanca de los demócratas. Pensemos en los republicanos después del crash y la llegada de Roosevelt. Bueno, se tardaron un rato. Por cierto, ¿qué están haciendo los demócratas ahorita? Ahorita, rumbo a las elecciones del 26. ¿No? O sea, ¿sí están pensando en esos horizontes o están empezando que la prioridad agarrados es del chongo, agarrados del chongo. Es ganar, es arrebatarle la Cámara de Representantes a Trump en el 26? Pues sí, pero mientras que se Pues ponen sí. de acuerdo entre ellos, porque traen un desbarajuste interno. Bueno, déjenme hago una pausa, nos va a quedar poco tiempo, pero voy a lanzar sobre la pregunta para terminar esto. ¿Sin el PAN desaparece el PRI? Regresamos en un momento.